FM 89.1, Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, grave la denuncia, ¿no? Que están haciendo desde Suteba La Matanza. Sí, mira, esto en primer lugar no puede sorprender demasiado si uno mira que el gobierno de la provincia oficialmente reconoce que solamente el 50% de los docentes están vacunados con al menos una dosis. Quiere decir que el otro 50% no lo está, y antes que saliera esta información oficial, nosotros justamente en una asamblea surgió la preocupación porque había muchos compañeros trayendo el dato de que en sus escuelas había muchos todavía que no habían recibido la primera dosis. Entonces decidimos hacer un relevamiento, y esto fue hace 10 días aproximadamente que lanzamos el relevamiento, y en menos de 24 horas lo habían llenado 2.500 docentes de La Matanza, declarando que a pesar de estar anotados para recibir la vacuna, no habían recibido la primera dosis. Entonces, bueno, por supuesto que de inmediato ese relevamiento lo elevamos a las autoridades, pero bueno, luego siguió subiendo el número porque se siguió completando. Y acá surge, por lo tanto, una situación, por más que todos los días nos hablen por los medios de que llega una lluvia de vacunas, la lluvia no es tal, es una garuga en todo caso. Entonces, no alcanza eso para vacunar a toda la población que lo necesita. Por lo tanto, nuestro planteo es que, bueno, tienen que resolver la situación de las vacunas. Entre otras cosas, acá se fabrica la vacuna de AstraZeneca en Garín, son vacunas que están pagas y que siguen sin llegar, porque recién de esa tanda, de ese contrato de 22 millones llegaron a 800.000. Bueno, el gobierno bien podría incautar esas vacunas porque ya están pagas, envasarlas, fraccionarlas, envasarlas y resolver esta situación. Y vos fíjate que con estas últimas dosis que han llegado, no tenemos informe de que se haya ampliado nuevamente a las primeras dosis, sino que se están completando, bueno, las segundas dosis, por ejemplo, de los docentes vacunados con la vacuna china. Pero la situación va muy lenta y, bueno, los contagios siguen aumentando. Por eso hemos cuestionado también que, digamos, se planteen nuevamente convocatorias en las escuelas para actividades presenciales, aunque sea parciales, porque esto pone en riesgo no solo a los docentes y a los auxiliares, pone en riesgo a los alumnos y a sus familias, porque Romina, la situación de contagio va circulando. Sí, ¿no? cuando hace poquito tuve la posibilidad de hablar con funcionarios del municipio de La Matanza, y lo que ellos detectaron, y ellas, es que no específicamente hablando de los docentes, ¿no? Pero te pregunto si puede ser una posibilidad más allá de lo que vos acabás de describir con precisión, ¿no? Bueno, ellos y ellas en el municipio de La Matanza detectaron que hay poco nivel de inscriptos para vacunarse. Creo que no llega ni a la mitad de la población matancera que se ha anotado para inscribirse. ¿Pensás que también eso puede estar sucediendo con los docentes y las docentes que no se han vacunado aún? Mira, acá hay dos cosas. En primer lugar, ese argumento que desarrolló Espinosa, que también fue replicado por otros intendentes y otros funcionarios, vos te das cuenta que es un argumento de patas muy cortas. ¿Por qué? Porque suponete que el nivel de vacunación sea bajo, de inscripción. ¿Vacunaste a todos? No. Entonces, no es por ahí que pasa el asunto, porque además lo que sucede, Romina, nosotros lo hicimos. Pero lo que sucede es que la cantidad de inscriptos es lo que te permite recibir más o menos vacunas por distrito. Mira, el problema es concreto. Nuestro relevamiento nosotros lo hicimos sobre docentes que se habían anotado para recibir la vacuna. Por lo tanto, vos tenés toda esa tanda de gente que no ha sido citada. Yo creo que el gran problema acá no tiene que ver con la situación de la inscripción, que por supuesto siempre se puede insistir en que un sector de la población que no se anotó se anote y demás, pero no es el caso hoy en la docencia, porque la docencia se ha anotado. Como tampoco debe ser el caso entre los choferes
de colectivos que están reclamando que los vacunen, o sobre los distintos sectores de trabajadores que están reclamando que tienen que ser vacunados y que tienen razón. Por eso nosotros no solo reclamamos la vacuna para los docentes, sino reclamamos la vacuna para un plan de vacunación que tiene que abarcar a toda la población, por supuesto, siempre primero los de riesgo, pero hay una cuestión que se tiene que tener esta vacunación para todos. En el punto de la falta de inscripción no nos consta, porque tampoco dicen cuánta gente hay anotada por escrito, cuántos docentes y demás. Entonces, a mí me suena que ese argumento es un argumento para disimular que lo que sigue faltando es un número de vacunas para poder hacer frente a las necesidades de toda la población, como también vos te das cuenta que en nuestro distrito tampoco es sencillo acceder a los deseos ni a la política de detección temprana, y por eso yo insisto que a pesar de que estamos en este cuadro de situación tan grave, porque vemos que los contagios no amainan y los fallecidos tampoco, se sigue insistiendo, por ejemplo, con esta presencialidad administrada, que significa que los docentes vayan a las escuelas a atender a los alumnos que no tienen conectividad, pero justamente no es así como se puede resolver el problema. El problema es que resolverlo dando conectividad gratuita y dando dispositivos. Si no, seguimos en este cuadro poniendo en riesgo a todos. Entonces las medidas que se toman no son efectivas, porque seguís fomentando la circulación aunque digas que no. Romina, ¿qué tal? Buen día, Luz te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luz? Con respecto, te corro un poquito de lo que es el reclamo docente hacia otro reclamo, ¿no? Que fue ayer en el marco de Ni Una Menos. Sé que marcharon, que se movilizaron al Ministerio de las Mujeres y denunciando en este caso lo que tiene que ver con el presupuesto de ajuste, ¿no? Con perspectiva de género, reclamando también un plan para mujeres en situación de violencia. ¿Nos contás un poco de qué se trató este reclamo? Sí, mira, muy importante la jornada de ayer, un nuevo aniversario del Ni Una Menos, a 6 años de esa gran movilización del 2015, la situación de la violencia hacia la mujer y de los femicidios no se resuelve, sino que se agrava, y por eso desde el plenario de trabajadoras y desde Polo Obrero y organizaciones de la Unidad Piquetera nos movilizamos al Ministerio de las Mujeres y Diversidades para reclamar que el programa Acompañar, que es la única medida específica hacia las mujeres en situación de violencia que está presente en el presupuesto 2021, un presupuesto que lo presentaron como el primer presupuesto con perspectiva de género, pero que en realidad sumaban cualquier cosa donde hubiera una mujer, lo cual era absurdo en las cuentas que se presentaron, nosotros lo denunciamos en su momento, pero el único programa específico que realmente se creó con el presupuesto para las mujeres en situación de violencia es el programa Acompañar, donde plantean que durante 6 meses las mujeres víctimas de violencia pueden recibir un subsidio equivalente al salario mínimo vital y móvil, hoy alrededor de 22.000 pesos. El tema es que desde que se aprobó este presupuesto, desde principio de año hasta hoy, solamente hasta la semana pasada había 800 inscriptas en este programa, un programa clandestino, y incluso donde se planteó hacer las inscripciones, bueno, las mujeres tuvieron que atravesar situaciones muy serias, un proceso de revictimización, no de ayuda. Por eso se reclamó ayer un acceso democrático a este programa, que sea clara los mecanismos de inscripción, que puedan tener acceso todas las mujeres que lo necesiten porque están atravesando este cuadro de violencia, y a la vez que no puede tener un límite de 6 meses porque no se sabe si en 6 meses se resuelve o no se resuelve la situación, si la mujer se pudo reubicar, si pudo tener alguna situación de nueva ubicación de vivienda o no, y además el monto no puede ser de 21.000 pesos, 22.000 pesos, tiene que ser un monto equivalente a la canasta básica, porque nadie puede pensar que una mujer que tiene que, por ejemplo, salir de la vivienda donde vive con el agresor junto a sus hijos, con ese monto puede abrirse un curso de solución a los problemas, ¿no? Entonces, frente a la completa inacción
fracaso de este Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, que no aparece haciendo absolutamente nada ni tomando ninguna medida efectiva. No vemos que haya ningún refugio nuevo para las mujeres en situación de violencia. Siempre recordemos que en La Matanza no hay un solo refugio estatal para mujeres en situación de violencia, ni uno solo. Romina. Y en este cuadro, cierro con esto, llegamos al ministerio que como estaba cerrado, no atendieron a nadie, habían prometido una entrevista, no atendieron a nadie. Bueno, una cuestión muy gráfica de lo que ocurre con el Ministerio de las Mujeres en este momento. Sí, no, Romina, ahí no sé, me suena exagerado decir un total fracaso, un ministerio que no ha hecho nada. Me parece que ahí esa exageración no suma. Mira, el ministerio no ha tomado una sola medida que se conozca que tuvo alguna efectividad. Y esta denuncia... Sí, pero eso es de sensaciones, Romina. Eso no, es no, sí, no es de ¿cómo que no? Yo sensaciones. pienso exactamente lo contrario, por ejemplo. Bueno, pero vos, ¿qué política viste del Ministerio de Mujeres y Diversidad que se haya aplicado? ¿Cuál? Un montón. Un montón. Digo, sea la ministra apareciendo por la tele alguna vez. No, digo, un montón. Digo, desde intentar, por ejemplo, uno chiquitito, ¿no? Digo, el lenguaje inclusivo en la comunicación de todos los actos de gobierno de la provincia de Buenos Aires, me parece que es una buena medida, ¿no? Que tiene que ver con lo simbólico, pero en esta lucha es importante. Me parece que hay políticas de un ministerio que está empezando a desasnar y a ver, vos como una luchadora contra el patriarcado, me imagino que lo sabrás, que es muy difícil romper algunas estructuras y tiene poco tiempo de desarrollo. Por eso digo que me parece un poco exagerado y yo no sé si suma finalmente que digas que es un desastre y que nada funciona, ¿no? Digo, te lo digo desde un buen lugar, ¿no? Desde otro. Sí, pero te quiero decir que acá hay un problema que es mucho más abarcativo. Acá llevan un año y medio de... Un año y medio no es nada. No, bueno, pero llevan un año y medio. En ese año y medio no es solamente un planteo nuestro, es un planteo general de que estos ministerios no han tomado medidas. Tenemos la ley y no me cuentes el aborto es seguro, legal y gratuito, y también digo, es por la militancia de las mujeres, por supuesto, ¿no? Claramente, digo, no, histórico. Pero me parece que ahí el ministerio también aportó lo suyo. Bueno, yo te doy un ejemplo claro. Sí. Mira, vos querés un ejemplo, yo te doy un ejemplo claro. Sí. En la provincia de Buenos Aires hemos conquistado, después de mucha lucha, la licencia por violencia de género hacia las mujeres estatales, ¿sí? Después de que se aprobó esa ley, hubo que pelear 2 años y medio para que se empiece a implementar. Primero sin reglamentación, después se empezó a armar la reglamentación. Perfecto. Resulta que esa primera reglamentación parcial, un acuerdo paritario, planteaba que la licencia se iniciaba con alguna documentación, una denuncia, una perimetral, etcétera, y empezaba por 35 días y luego, en el caso de necesitarse, se extendía por todo el tiempo que la mujer en situación de violencia lo necesitara. Por ejemplo, el tiempo que se excediera la perimetral, donde seguía estando, por ejemplo, hasta por la justicia considerada la situación de violencia. En enero 2020 sacan un decreto reglamentario que recién se está conociendo ahora, donde modifican todo esto y donde ponen en marcha unos equipos interdisciplinarios que tendrían que estar hace un montón de tiempo. Bueno, se ponen en marcha ahora. ¿Y con qué nos encontramos? Con que la función de estos equipos interdisciplinarios es llamar a las compañeras que están haciendo uso de la licencia para decirles que el límite de la licencia ahora de ese nuevo decreto reglamentario es de 70 días. O sea que los primeros 35 se los extienden 35 días más y después volver a trabajar. Entonces, es una situación gravísima, gravísima. Y nosotros estamos interviniendo como sindicato, justamente, hablando con la dirección de escuelas y estos equipos interdisciplinarios, comunicándonos con el Ministerio de las Mujeres de la provincia, porque nos han dicho que efectivamente eso es lo que está vigente. Ahora hemos pedido una reunión, vamos a tener una reunión la semana que viene, pero en concreto, si tenemos un ministerio para terminar avalando que esta es la situación que
que tiene que atravesar una mujer en situación de violencia. Esa es la protección que se le va a dar. Bueno, te digo concretamente que es un retroceso, porque incluso es un retroceso a la reglamentación parcial que se había logrado. Romina, yo me parece que comparto un poco lo que decía Tavo con respecto a que hubo herramientas, que hubo mecanismos y que si bien falta un montón, porque no por nada tampoco ayer se salió en este nuevo 3J, ¿no? Y en este nuevo Ni Una Menos a seguir luchando y a seguir pidiendo, ¿no? Más allá de lo logrado. Pero me parece que hay algo logrado, que hubo acciones públicas, me parece que hubo programas, hubo planes, hubo políticas públicas con perspectiva de género y que de a poquito se intenta, si bien falta, como te decía recién, ir como terminando un poco con la inequidad o la desigualdad, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el dominio, con la subordinación entre el hombre y la mujer. Ahora, vos nombraste La Matanza y nombraste la falta de refugios, ¿no?, para mujeres víctimas de violencia en La Matanza. ¿No crees que quizás hay que abordarlo desde ahí, desde algunos lugares puntuales o desde algunas cuestiones puntuales donde faltan cosas como, por ejemplo, decías, ¿no?, los refugios en La Matanza? Acá, ¿cuál es la respuesta del municipio en cuanto a la lucha con respecto a este tema? Bueno, siempre recordemos que en La Matanza la Secretaría de la Mujer ha sido creada bastante después de haber creado la Secretaría de Culto, ¿no? Primero le han dado fondos a los sectores oscurantistas y después recién se creó esta Secretaría que tiene varias crisis internas porque ha tenido el desplazamiento y la renuncia de varios de sus integrantes, justamente denunciando que estaban pudiendo desenvolver un debate sobre lo que se tenía que llevar a la práctica, así que es una cartera bastante cuestionada. Nosotros hemos presentado, incluso desde el Ministerio de Trabajadoras, un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para la creación de un refugio estatal por localidad del municipio, porque los poquísimos refugios que hay son desarrollados por organizaciones, en algún caso por organizaciones de mujeres, en algún caso hay algún refugio de sectores de la iglesia, incluso el municipio lo que terminó resolviendo es que financia algunas cosas de uno de esos refugios, pero después también hubo un desfinanciamiento, hubo muchos meses donde se paró esto, hubo que reclamar ese apoyo, pero obviamente nosotros entendemos que la no puesta en marcha de la construcción de al menos 1, 2, 3 refugios para proteger a las mujeres en situación de violencia, bueno, responde también a una política más de fondo que es que no se quiere intervenir directamente sobre la situación. Ay, te perdemos un poco, Rovira. Ay, sí. A ver si la tenemos ahí. ¿Hola? Hola, ahí te habíamos perdido un poco, pero te recuperamos. Acá estoy. Así que bueno, este es uno de los temas que nosotros estamos planteando. Yo creo que un distrito como La Matanza tendría que tener una fuerte política en este sentido, de refugios, de poder asistir fuertemente a esta protección. Hay algunas cuestiones que funcionan en materia de hacer algún seguimiento a las denuncias en el municipio. Eso en algunos lugares, centros que funcionan descentralizada norte y demás, funciona bastante bien, pero el problema es esta carencia de refugios estatales para dar una respuesta masiva, ¿no?, a la situación. Sí, a ver, recordemos que Romina hace hincapié en los refugios, que es una problemática troncal de la cuestión, porque la mujer que se encuentra con situaciones de violencia, muchas veces, aunque pareciera, Romina, que hay gente que le cuesta entender esto, ¿no? Porque ¿y por qué no se va, no? Esa salida fácil. Bueno, hay muchas mujeres que no pueden irse porque no tienen lugar, porque no tienen cómo sostenerse económicamente, porque simplemente no pueden, y ya, no hay que explicar mucho más, y por eso allí tiene que estar el Estado brindando estos lugares como para que pueda salirse de esa situación rápidamente y a partir de estar en un lugar más segura, bueno, seguir
con la resolución de la cuestión para siempre, ¿no? Para que no vuelva a tener que ir a ese lugar donde la espera el hombre violento para repetir las escenas, ¿no? Cosa que comparto, Romina, porque me parece que es fundamental esta situación que describís. Sí, es uno de los temas claves. Y también el otro tema clave, que para nosotros va de la mano y que también fue un tema que discutimos hicimos un gran congreso del plenario de trabajadoras el fin de semana, es el tema de la educación sexual integral. Porque también uno de los temas para combatir la violencia, para combatir los abusos, es que haya una fuerte educación sexual integral, laica, científica, con respeto a las diversidades. Son elementos que necesitamos que se desenvuelvan. Obviamente ninguno de sí mismo resuelve un cuadro que es un cuadro social, ¿no? Profundo, pero todo pueden ser elementos que contribuyan. Por eso, bueno, hemos lanzado una campaña para la aplicación efectiva de la ESI en todas las escuelas, y bueno, y seguimos reclamando la modificación del artículo 5 de la ley de ESI, que es la que permite no dar ESI o dar contenidos que no tienen nada que ver con la ESI cuando se ha dejado en manos del ideario de cada institución cómo y qué se aplica de estos contenidos, ¿no? Así que tenemos que modificarlo. Qué difícil, Romina, sé que estamos un poco pasaditos, pero digo, ahí abriste otra puerta, qué difícil, ¿no? Hablar de sexualidad en las escuelas, ¿no? Y en realidad, cuando pienso un poco eso, lo difícil nace del goce, no de la prevención, ¿no? Pareciera que gozar, ¿no? Del sexo, bueno, es algo que el ser humano no se puede permitir. Es realmente insólito, ¿no? A esta altura del desarrollo de la humanidad, por ponerlo en alguna oración, ¿no? Sí, tenemos, bueno, obviamente toda la cuestión que tiene que ver con la sexualidad intenta estar reprimida, y eso tiene que ver justamente con elementos de disciplinamiento, de dominación. Tal cual. Y hablar de educación sexual integral en las escuelas no es solamente hablar de cuestiones estrictamente sexuales, sino que tiene que ver con reconocer el cuerpo, el funcionamiento, poder reconocer cómo y cuándo alguien puede acceder al cuerpo de uno, y cuando no corresponde de ninguna manera. Bueno, todo eso digamos, son elementos que ayudan también a identificar las situaciones y a una comprensión desde pequeños de cómo tienen que ser incluso las relaciones entre las personas. Bueno, y por eso también hay un bloqueo. Así como decimos que el Estado es responsable de terminar protegiendo la situación de la violencia, porque no toma medidas efectivas, porque las mujeres víctimas de femicidio, la mayoría ya habían hecho múltiples denuncias, y bueno, todo lo que ya conocemos de este cuadro de crecimiento de los casos, acompañada también de la impunidad, también vemos que el bloqueo a la educación sexual forma parte del mismo proceso, ¿no? Son todas puertas que, si se abrieran efectivamente, contribuirían a romper este estado de disciplinamiento y de dominación sobre las mujeres y las diversidades. Romina, muchas gracias por este rato. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Un fuerte abrazo. Era Romina del Pla, secretaria general. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.